Vamos a hablar de los verbos de la categoría verbal, la categoría que nos quedó por explicar en la anterior unidad, que la vemos en la unidad 2. El verbo es la única palabra que puede funcionar como núcleo de una oración. No hay ningún mecanismo para que cualquier palabra perteneciente a otra categoría gramatical, la nominal, o sea, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, pueda funcionar como núcleo de una oración. Solo los verbos tienen esa capacidad. Para saber de dónde les viene esa capacidad es muy necesario conocer su estructura interna. Vamos a analizar la forma las cantábamos. Vamos a ver sus dos componentes, la raíz y la desinencia, que como son dos signos que constan de significado, tienen dos caras. La cara que se puede percibir con los sentidos, ese material sensible, normalmente suele ser una onda sonora que percibimos por el oído en la comunicación oral, pero también puede ser una onda visual que percibimos con los ojos en la comunicación escrita. La llamamos significante o expresión. En la forma las cantábamos, el significante o expresión de la raíz es cant y el significante o expresión de la desinencia es las por un lado y ábamos por otro. En la manera que yo tengo de explicar, que os pasé en los apuntes, este tipo de pronombres átonos lo consideramos parte de la desinencia verbal, porque no es un signo autónomo, no es un signo que pueda formar un mensaje por sí solo, no existe ningún mensaje posible en español que sea las. Entonces lo incluimos como parte de la desinencia verbal. Hablamos gramaticalmente, no ortográficamente, ¿vale? Gramaticalmente formaría parte de la desinencia verbal. Bien, veamos cuál es el significado de esas dos partes que forman este verbo, la raíz y la desinencia. El significado de Kant, podríamos decir, así a grosso modo, entonar melodías con la voz. Y el significado de esa desinencia tendría diferentes partes, porque como vemos hay diferentes partes. Por un lado tenemos las, que es complemento directo y es femenino y es singular. Y por otro lado tenemos ábamos, que es pasado, que es imperfecto y es indicativo. Esa es la estructura, esa es parte de la estructura, todavía nos falta algo muy importante. Normalmente el significado de las lo solemos conocer con el nombre de morfemas objetivos. No es necesario que sepáis esto, pero quiero que entendáis cuando yo hable de morfemas objetivos a qué me refiero. Es esa parte del significado de las desinencias de los verbos que se corresponde a los pronombres átonos y tienen correlato con unas funciones sintácticas, como son el complemento directo y el complemento indirecto. Los morfemas que forman parte del significado de la desinencia ábamos, es decir, el tiempo, el modo, son morfemas subjetivos. Esos morfemas subjetivos además se dividen en dos tipos, los que acabáis de ver, que llamamos extensos. Insisto, esto no lo tenéis que saber ni decir vosotros así, pero yo sí me voy a referir a ellos así y quiero que me entendáis. Y ahora vamos a ver los otros morfemas que nos faltan, que imagino que ya estaréis pensando cuáles son. Los morfemas de persona y número, que tienen relación con dos elementos de la comunicación como son emisor y receptor. Estos morfemas los solemos llamar intensos. Además, forman lo que conocemos como sujeto gramatical. Tenemos aquí una oración en toda regla, con su sujeto y su predicado. El sujeto es primera persona del plural, es decir, nosotras o nosotros, y el predicado es entonábamos melodías con la voz en un momento pasado de manera continua y real, que es lo que significa todo lo demás. Y además entonábamos algo
que es femenino y singular. Cantar es un verbo transitivo. Entonces, normalmente la comunicación quedaría muy incompleta si no fuera acompañado de un complemento directo. Por eso, en muchos casos como este, encontramos ese pronombre átono ejerciendo esa función dentro del propio sintagma verbal. Vamos a centrarnos en los morfemas verbales subjetivos de los que os hablé antes. Son los que deciden lo que conocemos como conjugación verbal. Yo os voy a explicar en este curso el modo, el tiempo, la anterioridad y el aspecto, los que llamamos morfemas extensos, y vamos a ver los de número y persona, que como ya os dije antes son los morfemas intensos. Aunque yo siga los apuntes que os di y esta manera de explicar, admito perfectamente que lo estudiéis por el libro de texto, como lo explica el libro de texto, y en cualquier comentario morfológico utilicéis otra terminología, otra escuela. Yo los voy a explicar así, pero admito cualquier otra, siempre y cuando no conlleve un error, claro. No me digáis que cantaba es futuro, por ejemplo, porque no lo es. Vamos a ver esos morfemas subjetivos de persona y número que cobraban tanta importancia dentro del verbo y por qué. Esos morfemas subjetivos intensos que tienen que ver con el emisor y receptor. Vamos a ver cómo se refieren. Ya os expliqué y hablamos de ese ámbito referencial, la diferencia que hay entre el significado de un signo y su referencia. La referencia es algo muy concreto. El significado es como un grupo de múltiples referencias que llamamos ámbito referencial, que puede ser hasta infinito. Bien, se refieren al emisor y receptor, que son los dos elementos de la comunicación más importantes. La primera persona se refiere al emisor y la segunda persona se refiere al receptor, siempre, en todos los contextos. Pero ¿qué pasa con la tercera persona? La tercera persona es la no persona, se refiere a todo aquello, todo el universo que no es emisor y receptor. Todo lo conocido por la humanidad que no es emisor y receptor es a lo que se refiere la tercera persona. Es por lo que se le llama la no persona, porque en realidad no hace referencia a ninguno de ellos. Es la que aparece en las formas impersonales, obviamente, cuando no nos interesa saber quién es la persona. Eso lo vamos a llamar neutralización del morfema de persona. Por ejemplo, en las formas como llueve, había muchas personas, también el número singular, porque cuando no interesa saber, en castellano se utiliza el singular. Hay algunas lenguas románicas, como por ejemplo el catalán, que sí se puede hacer una neutralización de la persona y no del número. Entonces oiréis muchas veces a muchos catalanes cuando hablan castellano, por contaminación de su otra lengua madre, decir habían muchas personas. Pero en castellano no, eso había muchas personas, igual que en asturiano. Efectivamente, esta es la razón por la que estos morfemas son el auténtico sujeto. Vamos a llamarlo sujeto gramatical. Esto sí que me gustaría que nos quedáramos con ello, ¿vale? Aunque soy bastante flexible en admitir cualquier tipo de análisis, sí que os voy a exigir, esto es la única exigencia que os hago cuando hagamos tanto comentarios como análisis, que identifiquéis siempre el sujeto gramatical, porque es muy importante. Es muy sencillo, es decir, primera persona del singular, primera persona del plural, tercera del singular, pero nos va a ayudar mucho, es bastante funcional hacerlo. Bien, vamos a ver los otros morfemas, esos morfemas de tiempo, modo, anterioridad y aspecto. Empecemos con el modo. El modo, voy a distinguir tres modos en principio. Esto os va a sonar todo muy nuevo, ¿vale? Entonces muy atentos. Distinguimos tres modos: indicativo, subjuntivo y condicionado o potencial. El modo indicativo lo utilizamos cuando nos referimos siempre a un hecho que es real o que consideramos real. Canto, cantaba, habían cantado. El modo subjuntivo lo utilizamos cuando nos referimos a un hecho irreal o que consideramos irreal. Cantes, cantásemos, hubieseis cantado.
algo puede ser deseado pero irreal. Y el condicionado potencial se refiere a hechos de los que desconocemos si son reales o irreales, de los que dudamos. Cantaré, cantaría. Se corresponden con las tradicionales formas de futuro y condicional. ¿Por qué? Porque el futuro no sabemos si es real o no. Entonces utilizamos esas formas, pero en realidad su auténtico valor no es tanto temporal, que también lo tienen, pero no es el esencial, sino como potencial. Por eso muchas veces, ¿qué hora es? Serán las 12. No queremos decir que dentro de un rato vayan a ser las 12, es que no sabemos si son las 12, lo dudamos. Entonces por eso se llama así. Estos tres modos. Estáis esperando, falta un modo aquí que es el indicativo, pero el indicativo yo no lo voy a explicar como un modo, insisto. Si queréis utilizar la clasificación tradicional, yo la admito, pero como yo lo voy a explicar, el indicativo es una forma especial del verbo que solo se conjuga obviamente en segunda persona porque tiene que ver con la función apelativa del lenguaje y va dirigido directamente al receptor. Vamos a seguir con el morfema de tiempo. El morfema de tiempo, aunque también indica tiempo, en realidad lo más importante es la participación del hablante. Vamos a explicar por qué. Por ejemplo, en presente el hablante participa. Canto, he cantado, cante, haya cantado, cantaré y habré cantado. Por eso decimos, por ejemplo, Cristóbal Colón descubre América en 1492. Descubre es presente y estoy hablando de un hecho que ocurrió en el pasado. ¿Por qué? Porque quiero hacerme partícipe de los hechos, el famoso presente histórico. Sin embargo, el morfema de pasado, que insisto, también se refiere al tiempo, pero lo que lo caracteriza realmente es la no participación del hablante en los hechos. Por eso decimos aquello de mañana había examen, pero la profesora lo ha cambiado. Estamos hablando de mañana, que es futuro, y había, que es pasado. ¿Qué ocurre? Que el hablante ya no participa, porque esa situación varió, ¿vale? Canté, cantaba, había cantado, cantara o cantase, hubiese cantado, cantaría, habría cantado, son las formas de pasado. Las llamamos igualmente pasado y presente para no liarnos. Yo os estoy explicando cuál es la característica principal de esos morfemas, qué información aportan, cuál es su referencia. Obviamente, cuando hablamos de algo que está sucediendo en presente, participamos de ello, y cuando hablamos de algo que está sucediendo en pasado, no participamos de ello. Ojo a las asturianas y asturianos con las formas compuestas. He cantado es presente. La acción termina en el momento del habla. Para nosotros, como no tenemos esta forma y nos hacemos un lío, nos parece pasado, pero es presente, porque termina en el momento en que estoy hablando. No se puede decir ayer he desayunado, es hoy he desayunado. Bien, continuamos. El morfema de anterioridad. El morfema de anterioridad son las formas compuestas del verbo. ¿De acuerdo? Todas las formas compuestas son anteriores y todas las formas simples no son anteriores, no anteriores. Lo que decimos cuando utilizamos el morfema de anterioridad en castellano, lo que indica ese morfema es que la acción termina justo en el momento al que se refiere el verbo. Si es presente, he cantado. Si es pasado, había cantado. Cuando llegó, ya había terminado la película. He estado siempre equivocada, pero acabo de ver la verdad, ¿vale? Es justo inmediatamente anterior al momento que indica el contexto temporal del enunciado que estemos haciendo. A veces se sobreentiende. Bien, el último morfema que voy a explicar es el morfema de aspecto. Según como explico yo, el morfema de aspecto solo se da en dos formas concretas, que son canté y cantaba. En el pasado, no anterior. El morfema de aspecto tiene una referencia a que la acción es terminativa o continua, no terminativa. Canté en un momento concreto, cantaba en aquella época a lo largo de un momento. Bien, vamos a ver un esquema que lo tenéis en los apuntes de todo esto que acabo de explicar, que quien quiera seguir esta manera o que nunca en su vida haya estudiado los verbos, le aconsejo que
que se aprenda este esquema de memoria porque es mucho más sencillito y no tenemos esas palabras que utiliza la gramática tradicional como pluscuamperfecto y pretérito y esas cosas que... En las columnas de los tiempos de condicionado potencial pongo la denominación tradicional para que la recordéis, condicional y futuro. Podéis seguir llamándolo así o, insisto, si os sabéis muy bien los verbos de la forma tradicional, pues también vale. Vamos ahora a ver aquellos morfemas subjetivos que habíamos visto en el ejemplo anterior. Son el significado de los pronombres átonos, como ya os adelanté, y están relacionados con ciertas funciones oracionales que también, según algunas gramáticas, llamamos argumentos verbales. No voy a detenerme mucho este curso explicándoos esto. Si el año que viene el profesor que os de segundos lo quiere explicar, bien. Si no, no es necesario. Bien, complemento directo y complemento indirecto. Permitidme que usemos, intentar unificar las siglas y llamarlos CD y CI nos va a ayudar a entendernos, sobre todo cuando hagamos análisis sintácticos. Los referentes pronominales de complemento directo en castellano conservan los morfemas de género y número del nombre al que sustituyen. Son estos: la, las, lo, los. En Asturias, los asturianos nativos que conocemos y que incluso los que somos bilingües y hablamos asturiano y castellano, no solemos tener ningún tipo de confusión en este sentido. Sin embargo, hay muchas zonas españolas, porque también en el español de América es raro, hay algunas zonas que se confunden, pero tampoco se suelen confundir, pero en algunas zonas del español de España, que yo prefiero llamar castellano para entendernos, donde se hace un lío increíble con esto. Entonces utilizan el la como complemento indirecto, a tu madre la dije ya. En otras zonas utilizan el le como complemento directo. A tu hermano le he visto ayer. Hace muchos años un señor académico, antes de que se descubriera América siquiera, decidió que ese le no estaba mal dicho y se aceptó y nunca se cambió. Y aunque son muy pocos los hablantes de español que lo usan, de los 500 millones de hablantes, está tolerado, es totalmente lícito decir a tu hermano ayer le he visto, aunque a un asturiano nos suene bastante mal porque decimos a tu hermano lo he visto. Aunque hay algunas frases fosilizadas que lo usamos mucho, como ay le quiero, a mí me sigue sonando muy raro, pero bueno, en fin. En principio son estos, admitido por la Real Academia en caso de masculino singular, le. Nada más. En los demás casos no están admitidos, ni el laísmo no está admitido. Aunque, insisto, es lícito para las personas que hablan castellano de Burgos, de Cantabria, que son laístas, de Valladolid, es totalmente lícito siempre y cuando no lo usen en un registro elevado de la lengua o en el lenguaje escrito. Los referentes pronominales de complemento indirecto solo conservan el morfema del número del nombre al que sustituyen, nunca el de género, es le-les. Por eso la situación de laísmo, cuando a tu madre la dije, es que no está admitida. No es que sea un error, si estamos hablando tranquilamente en un bar, es totalmente lícito si es mi manera de hablar, si es mi habla. Pero si no, lo correcto es le-les. Hay otro pronombre átono que siempre nos suele traer por la calle de la amargura, que es se. Vamos a detenernos y a estudiar cuáles son esas referencias del se, esos valores. Bien, el primer se que nos encontramos es un se que aparece en lugar de le o les. A veces puede ocurrir que un verbo
aparezca implementado con los pronombres de tanto de complemento directo como de complemento indirecto. Esto puede dar lugar a lo que se suele llamar una cacofonía, y entonces el referente pronominal de complemento indirecto se sustituye por se. Dije a mi hermana muchas cosas, le dije muchas cosas, las dije a mi amiga, perdón, a mi amiga, no a mi hermana, le las dije. Eso es muy difícil de pronunciar, se nos puede trabar la lengua, y por economía del lenguaje, esto es la economía del lenguaje, se sustituye le por se las dije, que es mucho más fácil de pronunciar. Vamos a ver el se reflexivo. Los pronombres reflexivos son correferentes con el sujeto. ¿Correferentes qué significa? Muy fácil, que se refieren a la misma persona, al mismo individuo o al mismo objeto. Hay varios tipos de pronombres reflexivos. El enfático. El enfático tiene un valor expresivo. No es necesario. Podemos eliminarlo y el enunciado sigue teniendo sentido. Me voy mañana. Voy mañana. Es exactamente lo mismo. Se viene conmigo. Viene conmigo. Se usa mucho también en el castellano peninsular. Tenemos el pronombre que es un incremento obligatorio, es decir, son verbos pronominales, en toda su conjugación aparecen acompañados con este incremento. Por ejemplo, el verbo arrepentirse. No existe arrepiento, existe arrepentirse. Yo me arrepiento, tú te arrepientes. Hay otros verbos que cuando aparecen acompañados de pronombre cambian su significado. En realidad hablamos de dos verbos diferentes, por ejemplo, acordar y acordarse. Acordar significa llegar a un acuerdo, acordarse significa recordar. En ambos casos ese pronombre reflexivo es un incremento obligatorio. Estamos hablando del se. El se es de tercera persona, pero estos pronombres podemos encontrarlos en primera o en segunda persona. Me arrepiento, te arrepientes. Y vamos al más complejo de todos, al se impersonal y de pasiva refleja. Podemos llamarlo también impersonalizador e intransitivador. Vamos a ver cómo llega a aparecer este se tan complicado que a veces se confunde, que tiene que ver con un fenómeno muy curioso que tenemos en nuestro idioma, que tampoco lo compartimos con muchas lenguas, que es cuando el complemento directo, en español diferenciamos el complemento directo si se refiere a seres humanos o no. Cuando se refiere a seres humanos aparece la preposición a. He visto a tu hermano. Pero cuando no se refiere a seres humanos no aparece. He visto tu coche. Veamos este ejemplo. La profesora convocó a las alumnas. Imaginemos que no nos interesa saber quién convoca. Entonces aparece un se impersonal, que impersonaliza el verbo, que inmoviliza ese sujeto gramatical. Ya no tenemos sujeto gramatical, ya es tercera persona del singular, la no persona. ¿Os acordáis que os hablaba que se utiliza precisamente cuando se neutraliza ese morfema de persona? Entonces tenemos se convocó a las alumnas. Curiosamente, con este se también la función de complemento directo y complemento indirecto queda neutralizada. Es tan válido decir se las convocó como se les convocó, y no es un caso de laísmo, es un caso muy curioso de nuestro idioma por este extraño concepto de diferenciar el complemento directo cuando se refiere a humanos o cuando no. Este se es el se impersonal. Quedan inmovilizados los morfemas de persona y número en el verbo. Podéis llamarlo impersonal o, como lo llamo yo, impersonalizador. Sin embargo, si digo la profesora convocó los exámenes, cambia, porque sería se convocaron los exámenes. Y a mí no me interesa quién convoca los exámenes, nos surge un se que solemos llamar de pasiva refleja o intransitivador, porque lo que hace es impedir bajo ningún concepto que ese verbo
pueda llevar complemento directo, y es el antiguo complemento directo pasa a ser sujeto, y el verbo sí que tiene morfemas de número, al menos se convocaron los exámenes. Si fuera un solo examen diríamos se convocó el examen. Espero que lo hayáis entendido. Las dudas y preguntas, por favor, en el aula.